La señora Rachel Lynde vivía justo donde la carretera principal de Avonlea se adentraba en una pequeña hondonada punteada con alisos y fucsias por la que discurría un arroyo que nacía en los bosques de la vieja propiedad de los Cuthbert. El arroyo era conocido por ser revuelto y rápido en su primer tramo, con cascadas que desembocaban en sombríos y ocultos remansos. Sin embargo, cuando llegaba a la hondonada donde vivían los Lynde, ya se había convertido en un pequeño riachuelo tranquilo y de cauce regular. Y es que ni siquiera un arroyo podía pasar por delante de la puerta de la señora Rachel Lynde sin tener debidamente en cuenta las normas básicas de la decencia y el decoro. Era como si el agua fuera consciente de que la señora Rachel estaba sentada detrás de la ventana con un ojo puesto en todo lo que pasaba por allí, desde riachuelos hasta niños, y de notar algo extraño fuera de lugar, no descansaría hasta averiguar el porqué. En Avonlea, como ocurre en muchos otros lugares, hay gente capaz de desatender sus propios asuntos para dedicarse con tesón a los de su vecino. La señora Rachel era del tipo de persona capaz de ocuparse al mismo tiempo de sus cosas y, por si fuera poco, de las de los otros. Era una ama de casa notable. El trabajo siempre estaba hecho y bien hecho. Dirigía el club de costura, ayudaba en la catequesis y era la principal valedora de la sociedad de ayuda a la Iglesia y a las misiones extranjeras. Sin embargo, pese a todas aquellas ocupaciones, la señora Rachel todavía encontraba tiempo para sentarse durante horas frente a la ventana de su cocina, tejiendo colchas de urdimbre de algodón, y había tejido 16, como solían decir con voz de asombro el resto de amas de casa de Avonlea, mientras vigilaba atentamente el camino principal que atravesaba el valle y serpenteaba por la empinada colina. Allí estaba sentada una tarde de principios del mes de julio. Thomas Lynde, un hombre sumiso a quien la gente de Avonlea conocía como el marido de Rachel Lynde, estaba esparciendo semillas de nabo tardío en el campo situado en la colina justo detrás del granero. Y Matthew Cuthbert debería haber estado sembrando el suyo en el gran campo rojo del arroyo junto a tejas verdes. Y sin embargo, allí estaba Matthew Cuthbert a las 3:30 de la tarde de una jornada de trabajo, conduciendo plácidamente por la hondonada colina arriba. Es más, iba ataviado con su traje de los domingos, lo que era una prueba clara de que pensaba salir de Avonlea, y conducía el carruaje y la yegua alazana, lo que presagiaba que la distancia que recorrería era considerable. Pero ¿a dónde iba Matthew Cuthbert y por qué? Pues esa respuesta no se la vamos a dar nosotros, la pueden encontrar en las páginas de este mágico y maravilloso libro que siempre en España hemos conocido como Ana de las Tejas Verdes, pero que Pablo Vilaboy realmente debería llamarse, como en la nueva edición, en la reedición que ha hecho Duomo, Ana la de Tejas Verdes, porque Tejas Verdes es una casa. Claro, Tejas Verdes es donde va a llegar esta niña que va a recoger este señor que la señora Rachel ve que sale de Tejas Verdes, a saber en qué destino, y bueno, va en teoría a recoger a un niño huérfano, pero resulta que hay una confusión y recogerá a Ana, una huérfana. Ana que este personaje, Mark Twain, Nada dijo menos. de ella que era el personaje de niña de ficción más querido y querible desde La Alicia. De Lewis Carroll. Y lo decía un señor que sabía bastante de hacer personajes infantiles, juveniles, o sea que claro, y sobre todo adultos, Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Bueno, aquí estamos ante nada menos que una saga juvenil que se desarrolla a lo largo de 8 libros y que el primero de los cuales es Ana de Tejas Verdes y llegará incluso a los 2 últimos, el 7º y 8º, en el que se contará la vida de los hijos de Ana. Es una novela por la que no pasa el tiempo, sino todo lo contrario. Generaciones y generaciones, pues se publicó, creo, en 1901 o por ahí, la primera. En 1908, a principios 1908, del siglo pasado. Del siglo XX. Hubo una miniserie, porque en aquella miniserie fue muy corta, pero con varias continuaciones, famosísima, y hace unos años Netflix la resucitó, una serie fantástica que por desgracia decidieron retirar, todo hay que decirlo. Sí, es un clásico de la literatura juvenil y en este caso de la literatura juvenil canadiense. Es un clásico de la literatura juvenil canadiense de Lucy Maud Montgomery y que bueno, como tantos clásicos, admite lecturas y relecturas y nuevos descubrimientos. O sea que desde aquí invitamos a que los espectadores del ARPA se asomen a ella y bueno, yo creo que no quedarán defraudados. Yo creo que se divertirán, se emocionarán, llorarán un poquito
y sobre todo conocerán un personaje coincidiendo con Lewis Carroll, lo decía el maestro, como digo, el Mark Twain, perdón, como vamos a negar lo que dice el maestro, pero es verdad, un personaje encantador a pesar de su intensidad, todo hay que decirlo. Intensidad, imaginación. Porque... Pero bueno, al igual que pasaba años después con la saga de Harry Potter, como digo, a lo largo de estos 8 libros que componen la saga veremos crecer y madurar a esta niña que pasará de niña a mujer, incluso a madre, como digo. Pues ya ven que es una recomendación para todas las edades y además que hay, como dice Pilapoy, donde leer 8 libros nada menos. No podría decirlo de memoria sobre los 2 últimos, pero sé que todos los que cubren la adolescencia y su madurez y cuando empieza a trabajar como maestra, etcétera, están publicados en castellano. En algún momento estuvieron publicados por lo menos. Sí, algunos de ellos son Ana la de la Isla, Ana la de Avonlea, Ana de Álamos Ventosos, Álamo en Ingleside, y los 2 últimos me parece que son El Valle del Arco Iris y otro que tiene el nombre de Ingleside, como son tantos, pero bueno, como digo, sí, quien quiera descubrir a esta niña cómo se convierte en mujer y madre, puede seguir, como dices tú, estas publicaciones que están en España. Pues como destacaba Pablo Pilapoy, si algo caracteriza a Ana de Tejas Verdes es su desbordante imaginación e inventiva, porque se ha forjado como lectora, se ha hecho niña / adulta, porque ha tenido que crecer demasiado pronto, en los libros. Entonces, claro, ella lleva un mundo en la mente y en el corazón muy diferente al del resto de habitantes de Avonlea. Y precisamente vamos a hablar con alguien que sabe mucho de innovación, que sabe mucho de imaginación y creatividad, porque se dedica a ello y además ha escrito un libro tan interesante como este que hoy vamos a presentar aquí. Nacho Ros, bienvenido a El Arpa de Bécquer. Hola, Óscar, muchas gracias. Perdón esta voz un poco lamentable y lastimosa, pero aires acondicionados, cambios de temperaturas, todo mezclado y, todo hay que decirlo, y la emoción de un libro como el tuyo, que ya que hablamos de imaginación y demás, como avisas desde el principio, es un libro forjado y sustentado en la leyenda, pero claro, cuando nació la leyenda, algo de verdad o mucho de verdad tuvo que tener. Si no, una leyenda, ¿verdad?, no surge de ninguna parte o en ninguna parte. Sí, eso es. La verdad que tuve la suerte de visitar Mont Saint-Michel hace ya unos años. Para mí siempre ha sido un sitio muy enigmático. Animo a todo el mundo a conocerlo, a descubrirlo cuando pueda, que no está tan lejos de España, dentro de lo que cabe. Y bueno, pues sí, se fue forjando esta historia entre hechos históricos, y va la redundancia, y luego también con mucha leyenda. Al fin y al cabo la leyenda va de boca en boca, no existen los medios que hay ahora para guardar la información y algo de, por supuesto, algo de verdad tienen. El despertar del ángel, una historia que transcurre en la actualidad y que transcurre cuando empezó a nacer lo que ahora llamamos Mont Saint-Michel, que entonces aún no tenía ni siquiera ese nombre, claro. Como dices, fuiste al lugar, el lugar, cualquiera que lo haya visitado lo sabe, es verdad, desprende magia, es inevitable dejarte, además, contagiar por ella, hay algo especial en aquel lugar, sean las leyendas, sea lo que uno lleva sabido, sea lo que uno vive allí. Pero ¿cómo nació en ti el escribir la novela en esos 2 tiempos? O sea, ¿cómo fue? Para que la novela es más completa, más redonda, necesito contar por un lado la parte de historia, digámoslo así, y de leyenda de cómo se forja Mont Saint-Michel, y luego una historia en la actualidad que también acaba llevando a ese lugar. Claro, yo creo que bueno, todo escritor tiene, cuando quiere contar una historia dentro de él, pues necesita proyectar algo de su mundo interior, por supuesto. Y por un lado, pues cuando estuve allí conocí más de primera mano pues todos los orígenes. Yo me quedé ahí pues embaucado, enamorado de ese sitio, de ese lugar, de todo lo que contenía. Y luego, como decía al comienzo, pues siempre pienso que realmente es muy fácil en este mundo además tan vertiginoso que vivimos, quedarnos en las apariencias, quedarnos en lo material, quedarnos en lo que estamos viendo ahora mismo y no pensar que hay algo más, ¿no? Y sobre todo no buscar. O sea, yo ya no te digo que si hay algo más allá de... Voy a hablar como de fe en general, ¿no? No hablo ni en especial de una religión, no. Simplemente confiar en que hay algo más. Depende de nosotros y de ser buscadores, que es lo que yo creo que al fin y al cabo Pablo, el protagonista, es sobre todo un buscador, alguien que no se conforma, ¿no?, con lo que es su vida.
Además, lo que me gusta mucho de Pablo es que comienza siendo como en el fondo somos todos. No buscamos porque no nos lo planteamos, o no buscamos porque no dejamos que las cosas nos vengan. ¿Verdad? Nos ponemos a veces barreras muy tontas y muy simples, pero muy sólidas, que nos aíslan de todo. Entonces, simplemente cuando tú estás mínimamente atento a lo que sucede a tu alrededor, o cuando eso, como le ocurre a él, por ejemplo, con un papel, te llega a las manos, te preguntas por qué ha llegado a tus manos, y a partir de ahí sigues camino. Yo creo que yo al menos me dicen, ¿no?, que soy una persona también mucho que vivo en mi cabeza, ¿no? Como Ana de las Tejas Verdes. Sí, vivimos mucho en la cabeza, necesitamos vivir también un poco más desde todo el ser, desde todo el corazón, ¿no? Y creo que realmente tenemos que aprender a escuchar de otra manera, ¿no? Que el ego es algo que enseguida nos hemos puesto pequeñas etiquetas, ¿no? De no, esto es demasiado serio, esto es demasiado, esto es escepticismo con esto es poco serio, esto no es muy científico, esto no es muy lo que sea, ¿no? Entonces necesitamos, yo creo que traspasar, estamos en continuo crecimiento y necesitamos como personas, yo creo, traspasar esas, bueno, pues no sé, etiquetas o creencias que nos hemos puesto a nosotros mismos para que nos ayude un poco a formarnos, a crearnos una situación, una posición social, una máscara y romperlas un poco, sí. Y tal vez en todo caso, como hace Pablo, y como hacen también algunos personajes de los siglos anteriores, preguntártelo o intentar llegar a una conclusión a posteriori, o sea, cuando ha sucedido, ¿verdad? No el prejuicio que te impide avanzar. Sí, eso es. O sea, yo creo que el estar abierto a la vida con todas las consecuencias, ¿no? A ese flujo mágico, a pensar que, bueno, pues ya lo decían, se le atribuyen muchas frases a Einstein y no sé si esta es cierta o no es cierta, pero puedes ver como si nada es un milagro, todo es un milagro, ¿no? Y yo creo que, aunque no creo que no se constata esa frase, esa cita en esta novela, pues de alguna manera está ahí en el fondo, ¿no? ¿Y cómo combinas historia, documentación y leyenda para contar lo que quieres contar? Bueno, pues ahí yo sí que quería que la historia no fuera una historia que ocurrió hace tiempo, sino que es una historia que, habiendo sido en el pasado, está presente, ¿no? y vuelve a nosotros, ¿no? Y muchas cosas suceden así, son como que, bueno, pues esto es algo que de alguna manera me está interpelando ahora, en este momento, ¿no? Y entonces para ello se me ocurre crear esas dos historias paralelas. Y bueno, ya ha sucedido mucho, esto no ha innovado nada, ¿no? Una que ocurre en el 708 y en el que pues voy trabajando pues sobre hechos históricos del monte, con leyendas también, y como suele ocurrir pues muchas veces con lo que uno imagina o rellenando esos huecos con lo que pudo haber sido, ¿no? Pero lo cierto es que muchas de las cosas que ocurren dicen, bueno, pues qué fantástico, ¿no? O qué imaginación, pero es que realmente hoy sucedieron, ¿no? Y por otro lado, pues ese tiempo presente con Pablo, con Marina, que es su hija, que tiene una enfermedad muy compleja, muy difícil, y cómo, sin embargo, es ella como niña que es, con lo que simbólicamente, metafóricamente y realmente, ¿no? Es un niño, ¿no? Que no tiene todavía pues todas esas capas y todas esas creencias, todas las cosas que le paran, pues como es ella de alguna manera la que va tirando de él, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de trascendencia buscas en tu novela? Yo creo que hacer unas preguntas, lanzar un mensaje de optimismo, realmente, de una sociedad pues que bueno, pues no sé si es muy adolescente, yo pienso a veces, con muy pocos valores, con muchas sombras, pues traer un poco de luz. Pensar que realmente puede haber luz y que puede haber algo más allá de lo que estamos ahora mismo tocando y lo que estamos viendo y sintiendo. A mí me gusta sobre todo eso que marcabas antes, que aunque obviamente, sobre todo claro, la historia, la de hace 1300 años, sucede en el contexto de una religión concreta, el libro se puede leer sin estar, digámoslo así, del lado, sin profesar ninguna religión, ni esta, ni la contraria, ni ninguna otra. Porque sí, hablas de algo ya muy íntimo, que es además es lo que tantas veces ha hablado nosotros, la espiritualidad, que esa la llevamos cada uno de nosotros, a veces de mal modo, porque no le hacemos caso, pero sin necesidad de dogmas. Exactamente, o sea, yo creo que hay cosas que nos unen
Todos tenemos... Lo que pasa es que nos hemos encargado de ponerles nombres, ¿no? Y los nombres a veces hemos mostrado mucho rechazo, ¿no? Entonces dices, joder, si me hablas de Dios ya me voy a quitar, qué rollo, una novela que habla de si le llamo universo, si le llamo... O sea, de ángeles y arcángeles. Exactamente, ¿no? Entonces yo creo que realmente, además está... pensando en eso, ¿no? Yo, por supuesto, he tenido una educación, pues, como todo el mundo, pero está pensando en que cualquier persona que lo pueda acoger y lo pueda recibir, pues, un poco con esa disponibilidad y con esa apertura mental que es tan importante hoy en día. Hablemos un poco de la edición que ustedes están viendo ahí en algunos detalles, que como siempre Editorial Colima hace unas ediciones fantásticas, pero es que además aquí casi cada capítulo tiene un algo y un porqué. ¿Cómo nació esta edición que está tan bien complementada tus palabras con las imágenes? Pues mira, la verdad que la editora Marta cuida muchísimo todo al detalle, cuida también a nosotros, a los que lo escribimos. Yo siempre me siento cuidado con ella, muy cuidado, muy respetado también. Entonces, pues bueno, a mí me gusta pintar también. Soy un poco así, que hago un poco de todo, hago cortometrajes también, de ficción. Me gusta, pues que... Claro, se lo decían, pero tú y la innovación. Exactamente, o sea, que no ponernos esa etiqueta de, no, a mí me ha costado mucho, ¿no? El programa cuando, oye, ¿qué quieres que te ponga debajo el nombre? Y digo, pues que no tengo ni idea. Sé que me gano la vida como profesor, pero es que hago otras muchas cosas y todas las hacemos, yo creo. Entonces, bueno, pues hago acuarelas y entonces algunos de los sitios me parecía ponerlos. Entonces Marta dijo, oye, mira, pero es que no, podemos poner 5 o 6, o 6 o 7, no sé, vamos a salpicarlo, ¿no? Y entonces al principio digo, Marta, nos estamos pasando, esto ya parece un álbum de fotos más que... Y luego pues fuimos poniendo pues de alguna manera las que son de tiempo presente, son más acuarelas, y las de tiempo pasado tienen un toque más de ilustración antigua o de plumilla o algo así. Y luego hay una cosa muy bonita, que es que cada época los capítulos terminan con una imagen concreta, sí. con las acuarelas, los actuales y con el dragón, los del siglo VIII. Como la leyenda de la mitología y el arte, ¿no? Que es también hoy en día tan importante, ¿no? Para humanizarnos, para expresarnos. Ya hablaba antes de pintura, de cine, de lectura, de música. Necesitamos hoy en día, yo creo que todos, no necesariamente sentirnos artistas o ser muy buenos, no, sino expresarnos a través del arte, porque nos hace acercarnos, conocernos a nosotros mismos. Importantísimo, yo soy profesor también, introducirlo en las aulas, más allá de esas 2 horas que tenemos, que todos de alguna manera respiremos un poco de esa posibilidad de expresarnos, ¿no? Independientemente de su forma artística. ¿Y qué hecho en el proceso de documentación descubriste que nos sorprendería a todos del pasado? Bueno, pues ahí, aunque desvele algo, ¿no? No, como dices que en tu indagación del pasado de la leyenda hay cosas que, por muy increíble que parezcan, fueron reales. Bueno, pues... ¿Qué descubriste? ¿Qué te haya sorprendido? A ver, varias cosas, ¿no? Lo que le sucede, desde lo que le sucede a la chica que se edita y que quiere ver el Mont Saint-Michel, que lo ha habido siempre, eso está registrado, desde bueno, pues lo que se descubre de Creta a través de la visionaria, ¿vale? Desde la línea sacra, es algo que yo no conocía y que a mí o sea, solo fue mientras vas haciendo un poco todo bueno, pues todos los pasos que va haciendo, todas esas pistas en las que se mete, eso que pasa un juego y que dice, bueno, ¿y esto a dónde va a parar, no? Bueno, pues hay para no concretarlo mucho, ¿no? Desde el efecto de la naturaleza que ocurrió allí también, que sucedió y que borró parte de lo que hoy es la geografía de ese lugar, ¿no? Pues son cosas pues que bueno, pues que a mí me han sorprendido bastante, la verdad, por citar algunas de ellas. Otras las que le pasan al propio Pablo también. Sí, porque lo has contado, ahora que decías esas preguntas, esa propia indagación que hace el personaje, lo has contado muy bien como una novela de misterio, al menos una novela de acertijos, pero que en realidad, como decimos, si estuviéramos atentos,
cada día resolvemos acertijos, aunque sea en lo más cotidiano y en lo más trivial. Sí. Pero claro, no hay manual de instrucciones aquí. Cada día vamos Exacto. improvisando, Y innovando sobre la marcha. muchas veces llamamos casualidad, a veces causalidad, ¿no? Con la U, o una sincronicidad que a veces nos llama tanto la atención, o bueno, pues es que es increíble que haya sucedido, es que desde el punto de vista de la probabilidad, al final llevamos toda la razón a la razón y así a veces pues no llegamos muy lejos. La razón lógicamente no hay que perderla nunca, pero hay que guiarse también por otras cosas, creo yo. Hay una cosa, cuando uno cierra tu libro El despertar del ángel, que creo que se queda muy dentro, al menos a mí se me ha quedado como lector, que es que hablando tanto de un sitio como Mont Saint-Michel, no desvelas el misterio porque lo mágico, volvemos a la palabra de ese lugar, es que tiene un cierto misterio que nunca vamos a desvelar, ni estando allí. Se han dado unas ciertas circunstancias, ¿verdad? Ciertas causalidades tal vez, ¿no? Que hacen que eso tenga, pero que es precisamente lo que le da tanta riqueza espiritual a ese lugar, ¿no? Sí, yo creo que en sí mismo, bueno, pues lo puedes ver como muchas veces vamos todos con las fotos, con los selfies, con todo el rollo como viene en el libro, Sí. como tourist total, ¿no? Y bueno, un conjunto de piedra, qué bonito, ay, mira cómo sube la marea, cómo se va. Si lo ves más allá incluso pues de cómo cambia la luz en cada momento, cómo sube las mareas, todas las leyendas que hay que no he hablado también, ¿no? En torno a esas arenas movedizas. Bueno, pues es un lugar que tiene una energía y muy especial, y eso lo encuentras. Pues yo soy profesor y a veces entro en una clase y dices, ostras, aquí va a haber que luchar, y otras veces dices, ostras, no sé, yo creo que nos ha pasado a todos, no hace falta tener una gran sensación de que entras en un lugar en el que han ocurrido cosas importantes, en el que han sucedido, más allá de que luego, bueno, pues el respeto en el que cada persona pues, puede creer muchas cosas que han sido cosas que nos hemos construido porque, oye, pues nos encanta la magia o porque realmente han sucedido. Y ahora, como tantas veces le gusta preguntar a Pablo Vilaboy, pero me anticipo yo, después de una novela tan especial y tan particular como esta, ¿qué? Pues... El experto en innovación y creatividad, ¿hacia dónde va? Pues hacia todos los lados y ninguno. Muy despistado, supongo. A veces me siento un poco disperso porque hay muchas cosas que llaman mi atención. Ahora mismo me llena muchísimo también el hacer cine en pequeñito, cortometrajes que traigan a la luz historias que no son conocidas, historias que nos despierten, porque el medio audiovisual también lo utiliza muchísima gente. Y quién sabe, pues escribir algún guión bueno. Ojalá, yo lo veía, digo, ojo, la verdad que lo veo muy imposible, entre comillas. Ahí se habla de que lo imposible a veces no existe, pero qué bonito sería hacer una película, ¿no? con esto. Yo estoy soñando en alto, ¿no? En voz en alto. Habría que adaptar muchísimo, ¿no? Porque hay mucho que contar. Pero bueno, de momento escribir guiones también tengo ahí un largometraje en la cabeza que me gustaría algún día que se materializara, pero de momento son palabras mayores. Bueno, Pablo Vilaboy, pues nosotros estaremos pendientes, aunque nos tocan más los libros que los largometrajes, pero aquí hablamos un poco de todo. Sí, podemos seguir soñando, ¿por qué no? Siempre hay que soñar y siempre hay que, por un lado, estar despierto, pero por otro lado, despertar, querer seguir despertando, ¿verdad? Exacto. Nunca la capacidad de asombro llega a un límite. Exacto, no quedarnos en, bueno, yo soy esto, esta es mi vida y hasta aquí hemos llegado, sino, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y sí, preguntarnos muchas veces eso. Y ojalá venga pronto también, porque yo creo que las historias a veces como que llegan a uno, ¿no? Muchas veces las buscas, hay que contar algo súper original, muy interesante y tal, pero es que hay veces que las historias vienen a uno, ¿no? Eso lo leí por ahí y es cierto, como que llegan, te atrapan y la tomas o la dejas. Efectivamente, y tú la tomaste en este caso. Gracias, Nacho Ros, por tu visita gracias y gracias por el despertar del ángel, que nos hace Pablo Vilaboy irnos al ángulo oscuro del salón con el arpa, pero como mucho más crecidos y mucho más llenos. En una trascendencia, ¿no? Pues ya saben ustedes que le toca descansar al arpa, es así, pero que seguro que vuelve a sonar en algún momento, no hay ninguna duda.